no sale. Primero voy acá a la sección. ¿No se ve bien? ¿O soy yo? Acá, en esta sección, vamos a utilizar la palabra. Hay que ser lógicos. Si yo pongo, por ejemplo, paciente con diálisis, vamos a ver si me sale algo. No. ¿Por qué? Porque no estoy siendo lógico con el buscador. Los DEX, la página DEX, me ayuda a ubicar esas palabras clave que yo necesito para reemplazar la palabra clínica que estoy empleando de mi pregunta de investigación. Vamos a ver si yo le quito la palabra pacientes con y me quedo solamente con diálisis. Ahora sí, mira. Y hay 9 resultados para la palabra. Por eso te decía que hay que ver si los pacientes específicamente con diálisis peritoneal o hemodiálisis o diálisis renal, ¿no? Eso lo vas a definir tú después. Vamos a suponer que yo me quede con los hemodiálisis, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo la palabra ubicada, yo lo que voy a hacer es escoger dentro de los términos alternativos 2 más. ¿Por qué? Mira, cuando tú ubicas una palabra, por ejemplo, diálisis, y encontramos que la palabra paciente con diálisis se resume en ¿qué? En diálisis. ¿Cierto? Si tú pones la palabra en el buscador, vamos a suponer que vamos a realizar la búsqueda en una base denominada PubMed. PubMed te va a dar todos los resultados posibles relacionados a la palabra diálisis. Significa que te va a dar todos los resultados de estudios que hayan empleado esa palabra. ¿Cuántos? No lo sé, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿tú crees que los estudios solamente digan la palabra diálisis o diálisis renal? Pueden utilizar otras palabras, hemodiálisis y otras palabras como extracorporeal diálisis en inglés, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que un estudio puede estar publicado con la palabra diálisis, ¿no? O renal diálisis, o puede estar publicado con la palabra, por ejemplo, hemodiálisis o extracorporeal diálisis. Cualquier opción pueden los autores publicar. Cuando ustedes leen, ¿alguien ha leído artículos? Se han leído artículos, ¿no? Sí, eso ya ni pregunta ni le pregunta, ¿no? Se han leído artículos, ¿cierto? Cuando usted lee un artículo, en la parte de abajo del abstract o del resumen dice keywords o palabras clave, ¿cierto? Ya, esos keywords son estos. ¿Sí? ¿Para qué hacen los keywords? Pues, para que las personas como nosotros podamos buscar mediante esas palabras clave los artículos dentro de la base de datos. ¿Me dejo entender? Por eso es keywords. Palabras clave en español. Las palabras clave están aquí. Y incluso acabo de ver de que el mismo buscador DEX nos da la palabra clave en español o descriptor. Palabra clave o descriptor. O también nos da en inglés. Como vamos a utilizar páginas en inglés, entonces yo tengo que sacar la palabra clave en inglés. Ahora les voy a dar una página en inglés y otra página en español que pueden utilizarla para sus trabajos de investigación. Cualquier recurso que tengan a la mano pueden utilizar, pero siempre y cuando sean de páginas que van a tener información, o sea, van a tener recursos correctos para su trabajo de investigación. No vayan a buscar ninguno. Antes, creo que ustedes también, muchachos todavía, antes había una página que se llamaba El Rincón del Vago. ¿Todavía hay? ¿Ya hay? No, ya no hay Rincón del Vago. Sí, sigue. Después todavía tarea.com, monografías.com, lo que somos de la promoción. ¿No? Sí, había. Y los desgraciados todavía, en la referencia, monografías.com. Yo renegaba cuando veo en el trabajo de grupo. No les miento que hasta Hi-Fi dio una vez una referencia bibliográfica, porque en ese tiempo había Hi-Fi. Ahora ya no. ¿Qué van a hacer ustedes? ¡Qué cachorro! Bien. Vamos a suponer que voy a utilizar la
diálisis peritoneal. Voy a colocar acá una diapositiva más. ¿No me permite? Ah, ya. Esta diapositiva se las va a pasar el legado. ¿Ah? Esta diapositiva las va a pasar el legado. ¿Ya? Ahora, renal diálisis. Voy a copiarla. Voy a pegarla aquí. Es una vaina, yo trabajo con Windows. ¿Cómo añado No, en serio, no trabajo con Windows, por eso que casi no me... Ya, vamos a suponer que estoy trabajando con la palabra renal diálisis. Y dije que es mejor escoger al menos 2 sinónimos más. Pero ¿por qué 2 y no todos? ¿Por qué? Porque solamente utilizamos todos cuando estamos haciendo una revisión sistemática. Es otro diseño que en algún momento, si ustedes se animan, puedan trabajar. Voy a utilizar, por ejemplo, la palabra con coma, diálisis, coma, renal, y extracorpóreal diálisis. Estas dos. Ah, no, mejor extracorpóreal diálisis y hemodiálisis. Esta, me gusta esta, y también me gusta hemodiálisis. ¿Ya? Ya está. Primero, cuando ustedes estén formulando, si ustedes tienen o van a utilizar, según su PEO, al menos dos, que sería la P y la O, o sea, la población y el desenlace, o sea, al menos 2, significa que por cada palabra tienen una fórmula o una estrategia. Entonces ponen, vamos a hacerlo ahorita, el número 1, que sería la estrategia número 1 correspondiente a la población. Y luego la estrategia número 2, que es la estrategia correspondiente al desenlace. Puede ser que también utilice esto de acá. Entonces ya sería el número 2 y el número 3. Número 1 para la población, número 2 para la palabra factor de riesgo y número 3 para el desenlace. ¿Ya? Entonces empiezo, coloco este valor. Número 1, para representar que todo lo que esté aquí significa la estrategia número 1. Estoy utilizando 3 estrategias. Va a haber una número 4, que sería la unión de todas las primeras 3. Vamos a explicar cómo se formula. Primero, cuando ustedes formulen una estrategia, las palabras tienen que estar encerradas de una sola fórmula, de una sola estrategia, tienen que estar encerradas con paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Significa que todo lo que está dentro representa una fórmula o una estrategia que yo le voy a llamar la estrategia número 1. Segundo, que cuando hay palabras compuestas que representan a una misma palabra, hay que encerrarlas en comillas. Por ejemplo, renal diálisis es una palabra compuesta que representa a diálisis renal. Como es una palabra compuesta, yo la voy a encerrar con comillas. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué hace eso? Me confunde, me da ansiedad, dice. Voy a demostrar por qué. Vamos a abrir una página que es la que vamos a trabajar el día de hoy, que es la página de PubMed. Mira, ¿qué pasaría si yo busco la palabra renal diálisis sin comillas? Significa que me han salido 154.807 resultados. O sea que hay 154.807 estudios que han utilizado la palabra renal diálisis, ya sea en el título, en el resumen,
o en las palabras clave o en el texto. Disculpa. ¿Sí? ¿Me deja entender? La palabra que está ahí es la palabra que han buscado. Los resultados que están ahí significan los estudios que la página web PubMed o la base de datos PubMed ha encontrado que han utilizado la palabra renal diálisis en cualquier parte del manuscrito. ¿Cuáles son las partes del manuscrito? El título, el abstract o el resumen, las palabras clave o el contenido como tal. O sea, el texto de la tesis. O sea, hay más de 150.000. Pero ¿qué pasaría si yo ya no lo dejo libre y le coloco comillas? ¿Tendrá que cambiar el resultado? Vamos a ver. Ahora me salen 102.000, o sea, menos 50.000. O sea, 50.000 menos que hace rato. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué? Porque, recuerden, ¿cuántas palabras tiene el renal diálisis? 2. Si yo lo busco sin comillas, el repositorio o la base de datos PubMed lo va a buscar como renal y como diálisis. Entonces salen dos. Entonces son como dos palabras diferentes y obviamente va a tener mucho mayor resultado. Si yo lo utilizo solamente con comillas, me va a buscar la palabra compuesta. O sea, exactamente la palabra renal diálisis. ¿Me dejo entender? Entonces es importante que cuando ustedes formulen una estrategia y su palabra tenga más de 2 palabras, o mejor dicho, más de una palabra, las encierren en comillas. ¿Me dejo entender hasta ahí? Mira que estamos haciendo tu estrategia. Listo. Segundo, cuando yo tengo sinónimos de la misma palabra, por ejemplo acá tengo diálisis, pero también tengo otra palabra y también tengo otra palabra. Si yo le quiero pedir al buscador que me busque o esta, o esta, o esta, ¿cómo hago? ¿Cómo le pido al buscador? Ubícame cualquiera de las 3, o las 3. Para eso yo necesito unirlas, las palabras. Y para unirlas voy a utilizar un denominado operador booleano. Los que han estudiado lógica hace unos años sabrán. El operador booleano OR. O esta, o esta, o esta, o las 3. Si yo le pido eso al buscador PubMed, o a la base de datos PubMed, significa que yo voy a pedirle que me encuentre la mayor cantidad de estudios, a que solamente utilice una de ellas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces el operador booleano OR me permite unir, ¿no?, la mayor cantidad de sinónimos de una misma fórmula. ¿Me dejo entender hasta ahí? Muy bien. Entonces, renal diálisis or extracorporal diálisis or hemodiálisis. Profesor, ¿y si la palabra hemodiálisis es una sola, tendrá que tener comillas? Mira, ¿qué pasa si yo busco hemodiálisis sola? 175.000 y tantos resultados. Si yo lo pongo entre comillas, ¿tendrá algún cambio? Vamos a ver. 76.000. ¿Cuál resultado fue mejor? ¿Cuando tenía comillas o cuando no tenía comillas? ¿Ah? Tenía 175 y tenía 76. Para la misma palabra, ¿por qué creen que habrá cambiado? Porque cuando yo le pongo comillas, le estoy diciendo al buscador de que la palabra tiene un compuesto, tiene algo más aparte de hemodiálisis. Entonces el buscador me va a ubicar todos los estudios donde la palabra hemodiálisis tenga una palabra acompañada como forma compleja. Por ejemplo, como dolor de cabeza relacionado a hemodiálisis o como hemodiálisis nocturna. ¿Me dejo entender? Por eso hay menos resultados. Entonces, para palabras únicas hay que utilizar abiertas, o sea, sin comillas. ¿Me dejo entender hasta ahí? Perfecto. La otra palabra que tenía su compañero era factores de riesgo. Ya acabamos. No se aburran, no se duerman. ¿Hasta qué hora tienen clase? 10.
¿Es en serio? Sí. No, no pasa nada. No, yo también. Ya son las 5. ¿Hasta las 6? No, no, bebé. No, mentira. ¿Hasta las 6? Sí. Ya vamos a acabar, ya. ¿Qué? Por aquí sale su chisma, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿En serio? La dieta. Y fuera. Yo no estoy en, ¿cómo es? En volumen. Mucho volumen. Es la envidia, pues, la envidia. Empezar a eliminarse. Tu nombre. Número 2. Sería factores de riesgo. Entonces, nuevamente, busco en los DEX la palabra factores de riesgo. Mucho volumen. Ya no va a comer. Un ratito no me dura. Tengo que comer. Factores de riesgo. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? La palabra factores de riesgo. Miren, hay 6 resultados relacionados a la palabra factores de riesgo. Eso significa entonces que yo tengo que escoger la mejor palabra o la palabra que esté asociada más asociada a mi pregunta de investigación, que en este caso sería factores de riesgo en general. Si yo lo estoy buscando en inglés, me quedaré con la palabra risk factor, ¿cierto? Y acá hay varios, mira. Risk factor sería una. Nuevamente, abro paréntesis, abro las comillas, pego risk factors por otra palabra podría ser risk score, no creo, score de riesgo. Yo creo que población en riesgo sería, ¿no? Podría ser otra. Y otra sería population at risk. Yo creo que por acá está. Yo creo que con esas 3 es suficiente. Incluso solamente factores de riesgo, ¿no? O incluso la palabra sola factors, para decir los factores, ¿no? ¿Y la tercera palabra cuál era? Mortalidad. Entonces nuevamente voy acá y busco mortalidad. Ojo que esta clase les tiene que quedar para que cuando ustedes hagan su pregunta lo puedan hacer la búsqueda rápido. Por ejemplo, profesor, ¿cómo buscar ahora? ¿Ya? Mortalidad. Mortalidad materna, mortalidad perinatal, mortalidad infantil, registro de mortalidad, mortalidad, la 9 de la 14. O sea, hay 14 palabras asociadas a mortalidad y esa sería la mejor. En inglés es mortality y hay muchísimas palabras. Yo creo que me quedaría con mortality una. Yo creo que mortality rate o tasa de mortalidad sería otra. Profesor, usted escoge las palabras la palabra clave, ¿sí? ¿En función de qué? En función, no sé, de la experiencia o en función de algún antecedente o en función de ir probando palabra por palabra también, ¿no? Si tienen un tiempo, se sientan a trabajar y empiezan a buscar palabra por palabra para ver cuál estrategia sería mejor. ¿Por qué no poner todas? Yo considero que no debería poner todas porque es mucha cantidad de información la que van a sacar. Si ponen todas los sinónimos, pues es cantidad. Y no requieren de trabajar con cantidad, ¿no? Requieren solamente lo mínimo de referencias bibliográficas para que puedan ser colocadas dentro de su trabajo. ¿Cuánto les pide la universidad?
no menos de 20 creo, ¿no? Entonces, con que tengan unas 100 en la búsqueda es suficiente. ¿Para qué más? Sí, mortalidad o ya está, mortality rate. Yo creo que con esas dos suficiente. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces ya formulé mis 3 estrategias de búsqueda. Para formular la búsqueda, yo tengo que saber que las 3 estrategias se van a tener que unir. ¿Cómo las uno? Sería el número 4. Yo uniría al número 1 y uniría el número 2 y uniría el número 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los operadores booleanos? Que el operador booleano OR me va a unir a los sinónimos y el operador booleano AND o AND me va a unir a las diferentes estrategias de búsqueda. ¿Estamos de acuerdo? De eso se basa entonces la búsqueda, en desarrollar estrategias, pero que no van a ser buscadas una por una, sino es que si bien van a ser ubicadas fórmula por fórmula, yo tengo que unirlas todas, para que busque la base de datos todas las palabras clave juntas, que tengan resultados de estudios que hablen de pacientes con diálisis o pacientes con diálisis, el riesgo de los factores de riesgo asociados y a la vez la mortalidad. Vamos a ver qué resultados obtenemos. Solo una pregunta. Hola. El punto 3, cuando son 2, solamente 2 búsquedas. 2. Se omite las comillas, o necesariamente cuando son 3 nada más se ponen las comillas. No, las comillas van cuando son más de una sola palabra. O sea, por ejemplo, mira, tenemos a mortality, tenemos la palabra mortality rate. La palabra mortality rate, al tener 2 palabras, tiene que estar encerradas en comillas. Si es una sola... No. Si es una sola palabra, como mortality, por ejemplo, ya no llevan comillas. ¿Ok? Como que hicieron una palabra. Esas comillas como si hicieron una palabra. Exactamente, es lo que había dicho hace un momento. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, profesor, ¿cómo se hace la búsqueda? Muy bien, vamos a ir a PubMed. Va a aparecer así. Luego van a Advanced. Voy a borrar esto, que es lo que hicimos hace un momento. Y va a aparecer así. Entonces las palabras que ustedes han formulado, van a copiarlas. Disculpen. Hasta aquí nada más. Todo esto copian y lo pegan donde dice All Fields, que significa todos los campos, o sea, búsqueda en el título, en el resumen, en las palabras, en el texto, en todos los campos. Hacen clic en Add, se va automáticamente al Query Box y aquí hacen clic en la flechita para agregarlo a la historia, Add to History. Y miren, hay 175.000 resultados. ¿Qué significa? Que hay 175.000 estudios, artículos que hablan sobre diálisis renal o diálisis extracorpórea o hemodiálisis. ¿Me dejo entender? Vamos con el número 2. Aquí falta encerrarlo entre copio, pego, agrego y agrego la historia. Y hay 6.497.530 resultados. Vamos con la tercera. Pego. Muy bien, profesor. ¿Y la número 4 cómo lo hago? Porque la número 4 es la unión de las 3 primeras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago? Donde dice Actions, voy a Add Query, Add with AND, que es la número 2, y la número 3 es Add with AND también. Estoy uniéndoles con AND o AND. Aquí están, miren. Entonces aquí están, se han unido y voy nuevamente a Add to History. Y ahora hay, en total, hay 16.147 resultados. Profesor, es un bastante.
Es bastante información, profesor, yo quiero 20 nomás. ¿Qué hago? Mira, vamos a los 16.000. Significa que en todo el universo de PubMed hay 16.000 resultados de estudios. Pero yo no voy a descargarlos todos, es imposible pues, con tanta información. Yo puedo utilizar filtros. Por ejemplo, mira, el principal filtro que ustedes pueden utilizar es el filtro de año. La universidad les pide que sus trabajos no tengan información mayor a 5 años de antigüedad, ¿cierto? No lo sé, pero ya. 5 años. O sea, yo le estoy pidiendo que me reduzca las publicaciones de los últimos 5 años. Ojo que el tema, o sea, está interesante, está relevante clínicamente, pero no es novedoso. Ya sabemos cuáles son los factores asociados a mortalidad, pero no en el hospital donde va a trabajar. Eso se refiere a lo novedoso. Cuando ustedes defiendan su tesis, probablemente a un jurado jodido le diga, oye, pero tu trabajo ya está hecho. Sí, pero no hay que olvidar. ¿Verdad? Es que es así, o sea, es que es imposible que uno haga un trabajo específicamente único, inédito, es casi imposible ahora en esos tiempos, porque todo está muy globalizado. Y la información médica, a menos que tú hagas algo experimental, como para que sea nuevo, pero después no. Profesor, me han dicho que mi trabajo no es nuevo. Sí, pero es nuevo en tu hospital o en tu población. Es nuevo en tu población y en el tiempo. Ahora, es diferente que me digas, profesor, o que ha sucedido, me traen un trabajo, factores de la Universidad César Vallejo, y me traen otro trabajo exactamente igual de la San Marcos. Ah, no, eso es otra cosa. Eso ya es plagio. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay que confundir lo inédito o lo que ya se ha publicado o lo ya realizado con el plagio. Esas son dos cosas totalmente distintas. ¿Me dejo entender? Porque sucede también. Hay que tener cuidado con eso. Ya después haremos otro tallercito para enseñarles a redactar. Y ahora con inteligencia artificial, ¿eh? Yo lo hago. De verdad, lo estoy aplicando mucho en mis trabajos. Obviamente no es cuestión de copiar y pegar lo que te salga la inteligencia artificial, tampoco es así. Pero la inteligencia artificial te ayuda a saber qué cosa vas a redactar. No se paga. Yo uso ChatGPT gratis. Claro, el 3.5, el 4 no, el 4 ya se paga. No, sí, claro, o sea, lo que pasa es de que mucha gente está ahora utilizando el ChatGPT para hacer las tareas. Ya. O sea, lo vamos a utilizar, pues, eso es obvio. Si tú pones las herramientas que tienes que ustedes que las hay que utilizar bien, pero hay que saberlas utilizar, ¿no? Yo quiero hacer un taller, lo voy a hacer así también para mis alumnos, para que necesito sobre todo, para que aprendan a escribir con inteligencia artificial, pero correctamente, o sea, sin llevar al invento o sin llevar a que la inteligencia artificial haga todo por ti, pues, ¿no? Tampoco tiene que llegar a ese extremo. Porque, ojo, ya les advierto que Turnitin ya tiene su plugin para poder detectar cuando alguien hace todo por inteligencia artificial. Es que no se vayan a querer pasar de listos. No, es la verdad, ¿no? He tenido trabajos así. De un día para otro, de que este alumno es ni yo. Lo paso por el Turnitin y la verdad que casi todo, el 80 y tanto % era inteligencia artificial. Le digo, oye, qué bacán te escribes. Sí, profe, le digo, me sacó la muerte toda la madrugada. No, yo le dije, mira, yo sé que lo has hecho por ejemplo el ChatGPT. No, profe. Y al final me terminó con sí, profe, estaba cuidado, disculpe. No vas a engañar, muchacho. Ya. Ahora mira, en los últimos 5 años se han publicado 3.995 resultados. Puedo seguir filtrando. Primero, por ejemplo, por texto libre. ¿Qué significa eso? Mira, PubMed es una base de datos que recoge todas las publicaciones de todas las revistas. Ojo. Tú publicas un artículo, lo publicas en una revista y la revista lo indexa en PubMed. Así es. Cuando uno publica, uno tiene que pagar por la publicación. O sea, uno mira cómo es de desgraciado también. Mira, tú eres investigador y tú quieres publicar tu artículo. Tú eres el editor de la revista o el dueño de la revista. Yo le tengo que pagar al editor de la revista para que publique mi artículo. Y el editor de la revista, desgraciado, cobra
para que alguien más lo lea. Eso es lo que se está intentando romper ahora. Por eso es que salió la SciHub. ¿Conocen SciHub? Se han utilizado, se han utilizado SciHub. ¿Han visto el lema? Rompiendo las barreras de la ciencia, dicen. ¿Por qué? Porque lamentablemente para que uno pueda leer un artículo muchas veces tiene que pagar. Muchas veces. Pero para leerlo. Pero también tiene que pagar para publicarlo. No me parece lógico. Hay algunas revistas que no son así. Unas revistas que tú pagas y el artículo queda de manera abierta. ¿No? Se llama Open Access. O sea, tú pagas para que tú publiques y también lean tu trabajo. Por ejemplo, a mí en la universidad, yo voy publicando desde enero que he ingresado a la universidad, voy publicando 12 artículos hasta ahora. Para mí es un buen ritmo. Todos los pagan la universidad. Por cada artículo paga aproximadamente a la revista entre 2.500 a 3.500 dólares. Ese es el valor normal que paga o que se requiere para la publicación de un artículo. O sea, la ciencia cuesta, ¿no? La ciencia cuesta, lamentablemente. Por eso que ustedes ven mucha gente queriendo hacer investigación, pero cuando no tiene la oportunidad de pagar, no sabe dónde publicar y se demora muchísimo para poder llegar a publicar una revista que no cobra, porque también hay revistas que no cobran. La ventaja es de que obviamente nosotros, los que estamos dentro de la universidad, alumnos o docentes, la universidad nos puede pagar, aprovechen, ¿no? Porque no va a durar para siempre. Es un presupuesto que se requiere por parte de la universidad para que la universidad pueda pagar el APC, que es el cargo por publicación. Se necesita dinero. Yo actualmente voy publicando 60 publicaciones hasta ahora, entre el 2018 y el 2023 bastante. He crecido bastante en el desarrollo de la investigación. Y todas mis publicaciones, todas, sin excepción, todas son con estudiantes. Todas. Obviamente con profesionales, obviamente, pero todas tienen estudiantes. De César Vallejo tiene a Samir. ¿Quién más está por acá de Vallejo? Tú ibas a estar también en factores asociados a maternidad, pero te fuites. Y no me acuerdo más. Después, UPAO, Nacional, de Trujillo acá. En Trujillo está el UPAO, la Nacional, que tengo también estudiantes y he publicado conmigo. Si es que si se animan y quieren, recuerden que para su residencia les van a pedir, ganan puntos. Los que no se fueron a Cerún tan lejos pueden ganar puntos con las publicaciones. Es verdad. Aprovechen. Nuevamente, aplicamos el filtro de texto completo libre. Creo que me distraje de por qué texto completo libre. El PubMed, como le dije, recoge la información y a veces cuando nosotros pagamos por publicar, el texto, el PDF, se adjunta directamente, pero no todas son así. El texto completo libre significa que hay la posibilidad de que mismo PubMed te proporcione el PDF. Eso es positivo. Y es mejor tener la información disponible en PDF, porque no siempre es así. A veces hay que pagar para poder, y tenemos que utilizar SciHub. No es conveniente. Si le pongo texto completo libre, me salen 2.405 resultados. Sigue siendo mucho. Yo voy a seguir filtrando. Por ejemplo, puedo ir a filtros adicionales y en tipos de artículos le voy a colocar estudios observacionales. Y acá los voy a elegir. Mira, ahora de todos los estudios que han salido, 262 son estudios observacionales disponibles en texto completo libre en los últimos 5 años. Bacán. Ahora yo puedo utilizar cualquiera de toda esta información y la puedo escoger de 262 al menos 20, 25, 30 para mi tesis. Ahora sí, pues toca leer, ¿no? Toca leer cada uno, cuál me va a ser más útil, cuál no. No todos los resultados necesariamente son exactos para mi pregunta de investigación. Requiere de lectura. O sea, no va a ser todo el trabajo, ¿no? Hay que leerlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Exportarlo. Voy a Save. Voy a All Results.
y en el formato voy a optar el formato PubMed. ¿Para qué, profesor? Voy a exportar en Create File y esta de aquí lo voy a ingresar en un gestor bibliográfico que se llama Zotero. Por eso le pregunté al inicio de clase, ¿qué es Zotero? Todo encaja, ¿no? Si no tienen la página, si no tienen el software, lo pueden descargar. Van a zotero.org en Google y si no lo tienen instalado en su computadora, lo pueden instalar, como acá, por ejemplo. Voy a Zotero, Zotero 6 para Windows. Si tienen Windows, si tienen Mac, utilizarán obviamente Zotero para Mac. Ahora les voy a enseñar cómo trabaja Zotero. Acá en Word. Y cómo trabaja con el Word. Antes de abrirlo, primero lo voy a instalar. Ya. Entonces, miren que esto es lo que he descargado de PubMed y esta es la aplicación de Zotero. Voy a instalar aquí en la computadora. Me imagino que después va a borrar, ¿no? No. Ya queda pues instalado ya. Sigan los mismos pasos para poder instalarlo en sus computadoras, si es que no lo tienen. Y eso lo pueden usar para cualquier cosa. Cualquier cosa. Pues instalar. Ahora sí, esperen un ratito. ¿Cómo abre? Ya está. Ya está instalado. Cuando abren por primera vez el Zotero, les va a salir así. Pueden crear su cuenta. Pueden instalar también el conector para Google Chrome, lo cual es muy recomendable. Y ahora lo que vamos a hacer es importar la biblioteca que han exportado de la base de PubMed. Voy para eso a Archivo, Importar, voy a Next y voy a seleccionar el archivo que acabo de importar. Oye, ¿qué fue? Qué raro, no me quiere dejar. Qué raro, no me quiere dejar continuar. Ahí está. Estaba que. Ahí está, estaba que se hacía rodar. Vale, ya. Lo que voy a hacer es jalarlo nada más, ¿no? No se puede. Es una manera de trabajar en Windows, ¿no? Ya, voy a buscar el archivo que debe ser este, ¿no? Ahí me fregué porque ya he abierto un montón de. Tengo pasa por apurar. Ya está. Ahora, una vez que coloco el archivo, voy a Next y se empieza a importar. ¿Cuántos resultados habían? 200 instantes. Va a demorar un poquito para que se termine de importar. Ahí está.
Finish. Y ahora aquí están todos los 200 y tantos resultados de PubMed. 262, ¿no? Ya. Vamos a ver si el Word ya aplica con Zotero, si no, se instala. A ver, acá no está. No está. Lo voy a cerrar. Voy a ir a herramientas, complementos, Zotero por Word. Acá tiene que decir disable nuevamente, pero tiene que instalarse. Acá. Ahora sí va a estar instalado. Tendría que estar instalado si yo vuelvo a abrir el Word, y si no me va a tocar instalar. Word. Vamos a ver, ojalá que se haya instalado automáticamente. Ya está Zotero. ¿Vieron cómo lo hice? Ya, suele suceder, es muy común que cuando ustedes instalan Zotero y nunca lo han tenido, el Word no lo integra. Para que pueda integrarlo, abren Zotero, herramientas, complementos, y acá por defecto aparece Disable. O sea, que si ustedes le dan clic, van a desinstalarlo. Le dan clic, lo reinician el programa, se vuelve a abrir y le vuelven a dar clic nuevamente, como lo he hecho hace un momento, Enable, o sea, a instalar. Terminan, lo vuelven y abren su Word y ya debería aparecer acá Zotero. Entonces vamos a escribir un texto. Vamos a suponer que yo he escrito este texto. Vamos a suponer, no estoy copiando, pegando solamente porque quiero. Estoy asumiendo que yo he escrito este texto. Acá está mi introducción. ¿Ya? Entonces este es mi primer párrafo. Este es mi segundo párrafo. Este es mi tercer párrafo. ¿Qué hacíamos antes, los tesistas antiguos? Yo me gradué en el 2010, hace unos años. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando no teníamos otros programas? Teníamos que realizar las referencias uno a uno. Simplemente se me está bien. Antes lo teníamos que hacer uno por uno. Entonces, ¿te imaginas que ahora, supongamos que yo tenga esta información aquí? Y que esta información, supongamos, para empezar, en toda redacción no se cita el párrafo. O sea, el párrafo hasta el final del párrafo no tengo que colocar las citas bibliográficas. Todo párrafo está compuesto por oraciones o premisas. Cada premisa es una cita diferente. Y una cita entonces terminaría en la primera oración, que sería hasta acá. Aquí va una referencia bibliográfica. Sigue, tal. Aquí iría otra referencia bibliográfica. No siempre es así, pero en la mayoría de los párrafos nunca deberían esperar hasta el final del párrafo para poner todas las referencias del 1 al 10. Eso no es correcto. Ya cuando les toque un tallercito conmigo de redacción les voy a empezar a explicar cómo es. No es tan difícil cuando te enseñe. De verdad que no es difícil cuando te enseñe. Ya. Entonces supongamos que toda esta partecita, estoy diciendo que supongamos, toda esta partecita lo saqué de aquí, del estudio de Armijo, Esteves, Carrasco, o sea, Armijo et al. ¿Cómo lo cito? Voy, hago clic en el punto, abro un espacio, voy a Add o Edit Citation. Cuando por primera vez abro Zotero, va a aparecer así. ¿Qué dice? El estilo de referencia. ¿Qué estilo de referencia maneja la Escuela de Medicina? Muy bien, Vancouver. Voy al final, Vancouver. Y en OK. Y aparece esta barrita. Yo le tengo que colocar acá únicamente el apellido. ¿Cuál era el apellido? Armijo. Y coloco Armijo. Y ahí está. Simplemente doy clic en el título, Enter. Y si voy aquí, aparece el número 1. Profesor, pero acabo de ver que solamente aparece la cita. Esto de aquí, el número, se llama cita. Pero la referencia es el texto, ¿no? Todo el parrafito de texto, ¿no?
¿Y la referencia bibliográfica dónde está? Van aquí, así mismo. Yo normalmente pongo voy a disposición, salto de página, y aquí van nuevamente Zotero, y en donde dice Add Edit Bibliography, ¿entonces qué hacen? Profesor, más referencias, a ver. Este es el número 1. Este es el número. Acá vamos a poner el número 2. ¿A dónde está? A ver, acá. Voy nuevamente a Edit y escojo mi referencia de donde la encontré. Vamos a suponer que yo escoja a Zair. Le pongo acá. Zair. Clic. Enter. Y acá está el número 2. Ya, para que no se vea eso, ¿ya? Ya está. El número 2 está aquí, ¿cierto? Entonces, profesor, ¿qué pasaría si entre el número 1 y el número 2, vamos a suponer, aquí, ¿ya? Supongamos que aquí haya una nueva referencia. Supongamos que ahí hay una nueva referencia. Si yo lo haría manual, es una chambaza, como le digo, porque tendría que cambiar la referencia de arriba y la referencia de abajo. Son muchas, es mucho trabajo. Entonces, supongamos que aquí hay una nueva referencia. ¿Cómo lo hago con el programa? Voy nuevamente, hago clic en donde lo voy a citar, pongo add, voy a ver el apellido, vamos a ver que sea Shane, ¿ya? Pongo ahí Shane, sea este, enter, y ya está. Y el que era número 2 automáticamente se cambia el número 3. Profesor, ¿y las referencias? Entonces, ahora, mira, si te das cuenta, yo recuerdo que todos mis compañeros, mis estudiantes, me decían que la parte más difícil era esto. 1, buscar la información, y 2, saber cómo manejar la referencia. Porque es una chamaza, sobre todo si le dejas para el final. Jamás las referencias bibliográficas en una redacción se dejan para el final. Conforme vas redactando, anda citando. Recomendación número 2. Si la mayoría de ustedes hacen trabajos grupales que impliquen manuscritos, o sea, redacción de su trabajo, no lo hagan en Google Docs. ¿Por qué? Porque en Google Docs no siempre está integrado con Zotero. Y si ustedes se dan cuenta y esperan al final del trabajo para empezar a citar, va a ser una chance. Ante ello, mi estrategia es pedirle a mis estudiantes que las referencias las pongan como doble o como el URL de la referencia lo coloquen como comentario en el Google Docs y después al final ya las busquen. Es una chamba final, pero es una solución al Google Docs. Ahora, si el Google Docs, por su cuenta institucional, les permite utilizar Zotero, perfecto. Porque se puede trabajar también con Zotero desde Google Docs, pero no siempre es así. Recomendación entonces, utilicen una cuenta de Google Drive dentro de su computadora o Dropbox dentro de su computadora. O alguien encárguese de toda la chamba de la parte de redacción y vaya integrando. Cuando uno va avanzando, yo también hago eso. O sea, ¿qué hago? Por ejemplo, estamos trabajando con artículos. Le digo a mi grupo, ya, yo empiezo la redacción del manuscrito y le envío por correo al artículo mismo. Y le envío el archivo RIS, el que hemos exportado de papel, le envío para que él continúe con la referencia. Por ejemplo, aquí, o coloco en el medio de la palabra, supongamos que ahí está la cita, simplemente hago clic y voy a Add Edit y coloco el apellido del autor. Y aparece ahí. Y el que era número, por acá va a ser, supongamos, este tendría que ser el número 5. O sea, lo prueba antes y automáticamente.
Tú lo colocas nada más y automáticamente se cambian los números. Ahora, esto es solamente en la computadora. Si tú trabajas por Google Docs, tienes que asegurarte que el Google Docs esté integrado con Zotero. He visto que sí se puede, pero yo no lo he probado. ¿Me entiendes? Recomendación número 2, si es que estás trabajando por Google Docs, que es muy típico. Les digo esto porque ¿quién trabaja por Google Docs ahora? Todos. Todos trabajan por Google Docs, hay que editar el documento. ¿Sí se puede? Ya. Si es que se puede, si se puede, háganlo, pero directamente. O sea, no esperen al final a redactar la referencia bibliográfica porque es bien complicado. Aparte porque es imposible, pues no es lógico, ¿no? ¿Cómo pueden redactar algo de lo que no están citando? Eso demuestra nada más que se copia-citea. No es correcto. Conforme ustedes van escribiendo, esto de acá se trajo de acá, de acá. Una más, un ratito más, es una funcionalidad de Zotero es encontrar directamente los PDFs. Se supone que todos estos PDFs son textos libres. Pues si yo control A, control ¿cómo se selecciona todos en control E, ¿no? ¿No? Ya no se puede. Sí se está seleccionando. Hasta acá no se ve. Ya, yo selecciono todos los archivos, clic derecho y pongo buscar PDFs disponibles. Y voy a empezar a buscar los PDFs. Vamos a ver. Acá va a tener que aparecer un check o una X si es que lo encuentra o no lo encuentra. Va a tomar su tiempito. ¿Sí están apareciendo o no? Ya. ¿Qué pasa cuando aparece? Como tienen el PDF disponible, lo pueden leer directamente el PDF desde el programa. Y empiezan a ver qué parte del PDF van a tener que citar. Citar, no copiar, pegar. No vayan a copiar las introducciones de todos los trabajos. Por ejemplo, acá, mira, ya salió uno. Voy a clic, hago clic y se abre. Y empiezo a leer el trabajo, hago mi resalto la información, veo cómo lo interpreto la información. Son varias clases que tendrían que tener. Yo no soy su profe, pero son varias clases que tendrían que tener. Primero, aprender a cómo escribir. No nos enseñan. No nos enseñan en la secundaria, no nos enseñan en la universidad, deberían, no nos enseñan. A mí nos enseñaron hasta por último ni en el doctorado. Yo soy compañero de doctorado del doctor Rodríguez. Y no nos han enseñado. Uno aprende a redactar cosas. Por último, ni siquiera en talleres aprendes a redactar. La única forma de aprender a redactar es ¿cómo escriben los demás? Escribo. ¿Qué hacía yo para aprender a escribir? Veía otros artículos y trataba de imitar el estilo de cómo escribían. Trataba de yo mismo leerlos, entenderlos y empezar a redactar, imitando estilos de redacción, sobre todo en inglés. Casi todos estamos en inglés. Yo no hablo inglés, ¿no? En inglés es muy español. Muy inglés es pésimo, o sea, no conversar así por ahí una palabrita, ¿no? Pero después no es bueno, o sea, no soy bilingüe, ¿no? Quisiera, me defiendo, pero no es mi fuerza, pero sí sé escribir. Obviamente no es perfecto porque requiero de programas, ahora con inteligencia artificial se de todo. A mí me encanta la inteligencia artificial. Y de hecho para escribir yo hago busco el texto, lo redacto y si está mal lo paso por dos programas. Primero por el programa Grammarly, que es un programa que corrige la gramática, además del idioma y la gramática. Y después por Keyboard, que también te corrige la gramática y te ayuda para parafrasear, para disminuir el túnel. Algún día lo voy a explicar. Primero, aprender a escribir. Y segundo, aparte de lo que tienen que hacer es aprender a interpretar la información. Porque para poder manejar la información y reflejarla en su trabajo de tesis, tienen que saber interpretar los artículos científicos. Porque no se copia y se pega, se interpreta la información. Y en base a la interpretación, parafraseo.
La paráfrasis sacó cualquier hacedor de tesis que le llaman ahora, porque ahora todo el mundo hace tesis. Si te bajamos el Turnitin parafraseando, ¿y qué hacen? Copian, pegan, pasan por programas que te parafrasean, como Keyboard, y obviamente le quitan el Turnitin, pero no es paráfrasis eso. El paráfrasis no es copiar, pegar y cambiar por sinónimo, eso no es paráfrasis. El paráfrasis es la reflexión a partir de un manuscrito, un texto. Por ejemplo, la información que tenemos aquí, ¿qué dice aquí? Ya, yo la interpreto y parafraseo, escribo, reflexiono con mis propias palabras, en base al texto que estoy viendo. Muy bien, gente. Eso sería todo por mi parte.